Tomo la palabra, Sofía. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ahora vamos al último panel, al cuarto módulo, para contar la experiencia de pacientes y trabajadores de salud en la era digital. Y para eso invité a Flavia Camargo, que trabaja con nosotros en el Hospital Albert Einstein en Brasil, para conducir este módulo, y van a formar parte de la mesa el doctor Carlos Pedrotti del Hospital Israelita Albert Einstein de Brasil en telemedicina, la enfermera Natalia Tatiana, también del Hospital Albert Einstein, y Fabio Rodríguez Blanco del Hospital de ACD acá en San Pablo, Brasil. Flavia, muchísimas gracias, gracias a los expositores, y te paso el uso de la palabra. Buenas tardes a todas, muchas gracias Carla, Priscila y a todos los organizadores del evento por la invitación. Es un honor poder participar acá y poder moderar esta mesa con un tema tan relevante y tan actual. Creo que para hacer una introducción quiero traer algunas reflexiones antes de pasarles el uso de la palabra al doctor Carlos Pedrotti, que va a ser el primer expositor de esta mesa. El sistema de salud, los sistemas en realidad de salud han sido modelados en función de una atención episódica frente a la enfermedad. Los modelos asistenciales en su mayoría fueron diseñados de esa forma, los modelos de pago también, y no con la idea de quien está experimentando ese camino integrado como totalidad. Más recientemente, con la llegada de las enfermedades crónicas, el envejecimiento de la población, hubo una necesidad urgente de cambio de los modelos de atención, de los modelos y de nuestros sistemas, por un sistema más integrado, más escalable, más multiprofesional y mucho más centrado en la persona, con la mirada de quién está utilizando esos servicios. Y yo creo que esto tiene que ver con un cambio que se está dando en las personas. Hoy estamos en la era digital y experimentamos una serie de servicios en otros mercados, en otros lugares, que son digitales muchas veces son físicos y digitales. Entonces las personas experimentan servicios como Netflix, por ejemplo, o Uber, que yo lo pido digitalmente y llega, me facilita las cosas, y así otros. Y en la salud no es diferente. Las mismas personas que experimentan estos servicios hoy están experimentando nuestros servicios de salud y esperan mayor integración, una experiencia mucho más personalizada, individualizada y un cuidado mucho más de la salud en general, más que de la enfermedad. Cuidar la salud, la mayor parte de mi vida se refiere al cuidado de la salud y no sucede yendo al hospital. Entonces, como nosotros, como prestadores de salud, podemos ofrecer una experiencia mejor, recordar que se trata de una serie de percepciones de los momentos de contacto con los servicios de salud, y la mayoría también son cuestiones emocionales, sensoriales. Entonces hay varias sensaciones y percepciones que se genera con los pacientes y con la gente que utiliza nuestros servicios. Esta era la reflexión que yo quería traer para empezar, y el primer expositor va a ser el doctor Carlos Pedrotti. Después, sí, y bueno, agradezco mucho el hecho de poder conducir esta mesa de hoy. Muchas gracias, Sonia. Es un gran honor estar acá con tanta gente conocida y con la que tengo tanto contacto, como Priscila, Carla, todos los organizadores. Es muy bueno poder hablar de algo en lo que venimos trabajando hace tanto tiempo y hemos mejorado, y que se trata de la experiencia del paciente, la medicina como totalidad. Yo soy médico de referencia, trabajo dentro del hospital. Yo trabajo en un área que se desarrolló mucho durante la pandemia, entonces
estamos en este camino, cómo logramos insertar la experiencia digital en el camino, en el recorrido de nuestros pacientes. Entonces, desde 2012 empezamos inicialmente con la atención entre los médicos, discutiendo casos, empezamos después médicos con profesionales de enfermería, ya teniendo un poquito más de autonomía, y desde 2016 y 17 ya tenemos un contacto más directo con los pacientes, y eso se aceleró mucho durante la pandemia. No solamente quisiera en esta presentación mostrarles todo ese recorrido y para dónde nos dirigimos. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla. Bueno, ya está. Como dijo Flavia, estamos ante una serie de revoluciones en los servicios, en alimentación, en las compras, en los bancos, en el entretenimiento también, en la música, etcétera. Y como podía ser, también la salud entra como un servicio en esta revolución. Y es eso lo que hace que el médico pueda estar mucho más cerca de los pacientes. Y hoy ya sabemos que ya conocemos a alguien que ha usado estas tecnologías y no las usamos nosotros mismos. Hay millones de teleconsultas que se realizan en Brasil desde el comienzo de la pandemia. Pero quiero señalar que era algo que ya se venía haciendo, desde 2017 lo veníamos haciendo, pero creció de una manera exponencial. Y esto viene con un crecimiento incluso muy anterior a la pandemia, ¿no? Entonces, fíjense lo que pasó. Cuando llegó la pandemia, esto aumentó de manera exponencial. Eso que ya estaba sucediendo, ¿no es cierto? Ya estaba sucediendo en todo el mundo y se potenció durante la pandemia y va a continuar aumentando. Esa es la expectativa. Consultorías internacionales muestran un aumento del orden del 60% anual, o sea que estaremos esperando millones de consultas en los próximos años. Y en este caso se ve en forma interesante lo que sucedió con nuestro servicio. La línea roja es la de la atención general, y la de color naranja que está más abajo muestra la atención relacionado con situaciones respiratorias. Entonces, a mediados del año pasado había una línea pareja, y fíjense la línea roja, el aumento exponencial. Se empezó a usar la telemedicina para otras cosas, algunas que no estaban relacionadas solamente con la COVID. Entonces, el mensaje es: la COVID aceleró mucho esta situación que venía sucediendo. No fue el único acelerador en la pandemia. Y como todos pueden ver, estas atenciones tiene mucha presencia. No hay espera, no hay necesidad de hacer largas filas, de hacer desplazamientos para otro lado. La satisfacción es muy grande, la adhesión a los protocolos es total, la prescripción de antibióticos o de medicamentos se puede hacer todo online. Y acá se habla también de los comprobantes. Entonces, fíjense que se pasó de 400.000 atenciones, se llegó a 400.000 atenciones. Entonces, fíjense los servicios de urgencias para resolver problemas de distribución de los especialistas, distribución geográfica de los especialistas también. Entonces, tanto en los modelos asincrónicos, con datos para dar una respuesta posterior, también en modelos sincrónicos, que también es muy bueno cuando el médico especializado puede dar aporte, contribuir a dar ayuda, apoya al médico de atención primaria, y eso genera excelentes resultados con proyectos del gobierno en la región norte. Fíjense, en un lugar remoto, y tienen telemedicina, y fíjense todos los sectores que pueden ser atendidos en el país. Y antes esperaban meses para poder ser atendidas las personas, y ahora o transportarse en barco para ir hacia otro lugar,
lugar y ahora lo pueden hacer en su propia ciudad sin desplazamientos. En síntesis, la telemedicina 1.0, que es la que casi todos conocemos, coloca el foco en las situaciones agudas, no urgentes, en consultas episódicas, sin integración con los servicios presenciales. Y quiero decirles que esto está sucediendo no solamente en estos episodios. Hoy hablamos del ámbito digital, no solamente en la situación aguda, también en los eventos crónicos, atención primaria también, y también en la medicina preventiva. Pero además de esto, también se hace en la medicina integrada, en la salud integrada. A veces no se logra esta integración. Entonces, el futuro de la medicina está en esta interfase entre estos dos mundos que llamamos digital, que es una palabra que ya no es conocida en sí misma, pero que se está empezando a adoptar. El paciente pasa por la integración tanto en el mundo virtual, en el que se le puede hacer a distancia por vía de telemedicina, como también es necesario también hacer un contacto físico. Se puede sí acercar al médico, al paciente, en el sentido de tener acceso, dar mayor acceso con menos desperdicio de tiempo, sin desplazamientos, y se puede acercar al paciente a la medicina. Hay situaciones lógicas en las que el paciente tiene que estar presente, y en la situación aguda se habla de la atención global del paciente. Esta es una imagen de un equipo de cuidado. Entonces están los médicos con todo un equipo médico, asistencial, trabajando y dando una atención en tiempo integral, tiempo completo al paciente. Entonces, se puede controlar el momento en el que se pide una referencia y llega una contrarreferencia en tiempo real. Es un círculo virtuoso y cada vez se tiene más conocimiento sobre sus propias consultas el individuo. Entonces, se empieza a tener una visión a partir de alguien que está en constante contacto con el paciente, teniendo toda una navegación en el sistema de salud. Y la telemedicina permite hacer esto posible, muchas veces a través de una serie de dificultades que los sistemas analógicos no logran resolver. La telemedicina y el sistema digital resuelve los problemas en cuanto a horarios y problemas y se puede navegar de manera mucho más asertiva. Y ahí podemos hablar en la telemedicina 2.0. Que ya se refiere a una atención integral de la salud, usa una palabra que es fundamental para nosotros, que es la interoperabilidad de los sistemas, o sea, un sistema tecnológico que conversa, que dialoga con otro, que necesitamos que los sistemas conversen entre sí. Y una novedad que tenemos ya en los sistemas actuales es la continuidad del cuidado cuando es necesario hacer una atención presencial. O sea, la atención puede comenzar virtualmente y terminar en una atención física o al contrario, o haber un flujo fluido. Entonces se pueden hacer los registros, se puede atender todo el recorrido del paciente de manera fluida. Esta transición se puede hacer de manera fluida. Esto de digital es porque es físico y es digital, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el futuro de la medicina? La medicina está accesible en cualquier lugar, en cualquier momento, a través de cualquier canal y para todo el mundo. Era esto lo que yo quería comentarles y termino exactamente en el tiempo dado, Flavia. Muchas gracias. Si quieren entrar en contacto conmigo, les pongo acá mis datos. Estoy a disposición para preguntar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedrotti. Tus reflexiones fueron muy buenas y finalmente vamos a ver si tenemos tiempo para tener una discusión con todos. La próxima ponencia será de Natalia. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias. ¿Están escuchándome bien? Voy a compartir mi presentación. Un minutito, por favor.
¿Están viendo? Sí, sí, ya estás en modo presentación. Entonces, en primer lugar, quiero agradecer la invitación. Es un honor poder compartir con ustedes nuestra experiencia a lo largo de esta pandemia. Yo soy Natalia, soy enfermera, enfermera de familia. Actualmente coordino clínicas dedicadas a la atención primaria en el área de enfermería y también en el área de coordinación de atención. Y quiero mostrarles un poco mi experiencia en este periodo. Yo estaba en este área como enfermera senior de coordinación de atención, un área dedicada a acompañar la salud de las personas. Entre nuestros colaboradores en el hospital y también hoy tenemos más de 18.500 colaboradores en nuestro hospital. A partir del momento en el que identificamos que teníamos el primer caso de COVID en Brasil y que íbamos a tener que estar más cerca, apoyar a esas personas y desarrollar algunas soluciones, implantar algunas soluciones rápidamente para apoyar a nuestros colaboradores. Cuando hablo de soluciones rápidas, me refiero desde el momento del diagnóstico, del examen, del test de COVID en nuestra estructura, la estructura de nuestro hospital. Yo podría seguir más de cerca el resultado del examen hasta el momento del diagnóstico, que fue totalmente virtual, a distancia, donde iríamos a apoyar a esas personas. En aquel momento alguna gente lloraba, estaba con su familia, en situación de dificultades, de dolor. Todo esto hecho a distancia por nuestro equipo médico y de enfermería. Para facilitar todo, les enviábamos el certificado por una aplicación, publicábamos ese certificado para poder utilizar y facilitar la vida de esta gente que estaban viviendo todo esto. Entonces, pensando en apoyar a estas personas a lo largo del tiempo, íbamos haciendo la gestión de los síntomas a lo largo de 14 días y también después del alta, pensando en evitar que fueran sin necesidad a la guardia, la exposición de los propios familiares. Tuvimos una gran asociación con las áreas del hospital, desde telemedicina, el doctor Pedro ya se los comentó, el área de salud laboral, regulación. Todos se involucraron para poder dar esta ayuda. Y de acuerdo a la medida en que nuestro equipo iba haciendo estos contactos que ya eran programados, íbamos encontrando algunas dificultades en el camino. Y esto nos llamó la atención. Entonces comenzamos a tener una mirada hacia las personas y sus familiares, y no solo para la enfermedad o el COVID, como ya se dijo inicialmente. Para que tengan una idea, tenemos más de 3.800 personas con COVID y más de 151.000 contactos que se realizaron por aplicaciones, por email, por teléfono. Y estas necesidades eran con dudas si necesitaban soporte clínica, no tengo máscaras, no tengo alcohol en gel en casa, o tengo que comprar en el supermercado y estoy solo, no hay nadie acá que me ayude. Muchas veces hay una ayuda social que fue muy importante. Nosotros entregamos más de kits de higiene, más de 1.500 kits para esta gente, para facilitarles y traerles más confort, ofrecerles más confort. Esos kits se entregaban en las casas, en los domicilios de la gente. Estaban en la casa de un pariente o en su propia casa. Y también esto lo hacía todo más fácil. Y el apoyo relacionado también a la salud mental, que fue extremadamente importante. A lo largo de este camino, enviábamos algunos contenidos con orientaciones, con una propuesta de acompañamiento, de orientación, para prevenir complicaciones también.
¿Por qué tuvimos todo este movimiento? ¿Por qué queríamos acompañar tan de cerca a estas personas? Somos un área que que necesita recibir a la gente, oírla, dirigirla y también ofrecer calidad, seguridad en el cuidado. Y en esta área no solo trataríamos la enfermedad, sino teníamos un compromiso frente a las familias, respeto y mirarlos de una manera diferenciada también a los colaboradores, que son nuestros colegas de trabajo. Y las herramientas tecnológicas nos facilitarían mucho en ese momento el trabajo, utilizando los recursos, aumentando la confianza, el autocuidado, que la persona pudiera identificar, a ver, este es un momento de alerta, necesito buscar ayuda. Todo esto fue muy satisfactorio, tanto para el equipo como para nuestros pacientes colaboradores. Y con la era digital, las personas más conectadas, más cercanas, más influenciadas por la tecnología, también ocasionaba trastornos. Entonces teníamos que identificar y tener un poco más de seguridad y de relación, de vínculo con aquello que se orientaba o se eh, recomendaba en ese momento. Eso fue interesante porque fuimos ganando la confianza de los colaboradores, fortaleciendo los vínculos con la enfermería, con los médicos, acompañando todo el desenlace a través de cuadros, paneles, la parte de internación y de acompañamiento muy cercano. Y la tecnología nos facilitó mucho en ese momento todo. Teníamos que tener un equilibrio, no solo la parte tecnológica, sino también la interacción humana. Esto fue esencial para aumentar todavía más la interacción y el compromiso. Las personas conocían el nombre de la persona que los cuidaba. Esto era un cuidado muy cercano, aunque fuera a distancia. Después de los 14 días, que no era solo para monitorear los síntomas, sino para mostrarles también cómo era importante pensar en la salud en ese momento, pensando que el cuidado integral gana impulso con las nuevas tecnologías que nos pueden facilitar mucho todo. Esto fue dándose de una manera muy natural. ¿Y qué era necesario? Las personas empezaron a buscar consultas de telemedicina, consultas a distancia con nuestro equipo. Y esto era algo conveniente, que por ejemplo en el horario del almuerzo, en el horario que tuvieran disponible para recibir alguna orientación y que fuese una comunicación eficaz, que fuese resolutiva, que fuese más fácil y que también tuvieran una experiencia agradable, una experiencia virtual o presencial, pero que las necesidades fuesen atendidas, escuchadas, las expectativas de cada persona, esas personas que estaban siendo acompañadas y que necesitaban ese contacto realmente cercano. Tengo un gran orgullo de ter formado parte de todo esto. Creo que fue una experiencia increíble, tanto para mí como para todo mi equipo, poder apoyar en ese momento tan sensible, tan delicado, y que muchas veces también mi equipo se sentía un poco frágil porque sentimos en la piel eso, cuando creamos un vínculo, cuando le ofrecemos acceso a las personas, cuando los escuchamos, vamos a escuchar a estas personas y a través de una escucha empática. Y yo les decía esto a mi equipo, ¿no? Que éramos privilegiados y que nuestra misión era poder apoyar y ayudar a todos de una manera muy resolutiva, efectiva y con una experiencia agradable para todos. Creo que es nada más que esto. Muchas gracias, doctora Flavia, y a todos por la oportunidad y por la invitación. Muy puntuales todos, ¿eh? Respetan mucho el tiempo. Muy bien. Gracias, Natalia, gracias.
Yo pude ver de cerca todo este movimiento. Ustedes hicieron un trabajo maravilloso. Creo que ya hablamos sobre esto. Podemos hablar de esto durante las preguntas. Un trabajo increíble, admirable. Muchas gracias. Bueno, ahora invito a Fabio Branco para que haga su presentación. Bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Buenas noches. ¿Me están escuchando bien? Sí, Fabio. Es un enorme placer estar aquí. Te agradezco la invitación, Flavia, Priscila. Es un honor estar en este evento internacional y con una relevancia, con un tema tan relevante y fundamental en estos días, no solo en el área de salud, sino para toda nuestra vida. Voy a compartir mi pantalla, para iniciar la presentación. Un momentito. ¿Están viendo en modo presentación? No, todavía no en modo presentación. A ver, voy a tratar de nuevo. A ver, debería haber estado en modo presentación. Ahora, todavía no aparece en modo presentación. Fabio, soy Carla. Hubo un problema semejante antes. Uno lo ve en modo presentación, pero no se ve en el Zoom. Entonces, es mejor salir del modo presentación y pasar directamente las diapositivas. Ahí están viendo bien, ¿no? A ver. Yo soy Fabio, gerente de terapia en la institución ACD. Ya llevo 20 años. El año que viene cumplo 20 años en ACD. Soy fisioterapeuta y tengo el cargo de gerente de terapias desde 2017 al frente del equipo. Y estoy aquí para tratar de responder esta pregunta en 10 minutos. Esta preguntita, si la rehabilitación digital llegó para quedarse. Y vamos a hablar de rehabilitación puramente. Me gustó mucho lo que dijeron anteriormente porque tiene mucho que ver con lo que voy a exponer acá. Esta es nuestra estructura. Me gustaría presentárselas. Es una rehabilitación ambulatoria en Vilapoeira, que es en donde yo realizo mi gestión. Tenemos 2.000 pacientes en rehabilitación. Y estos 2.000 pacientes están recurrentemente en rehabilitación. Cada semana son atendidos por 212 profesionales y 7 coordinadores en todas estas áreas que vemos aquí. Estamos acá y ya vemos el primer desafío de la rehabilitación digital. Es decir, cuando pienso en psicología, en la rehabilitación, en pedagogía, tal vez sea más fácil imaginarlo digitalmente, pero cuando pienso en fisioterapia, en terapia ocupacional, tal vez este sea nuestro mayor desafío. Y ahora les voy a explicar cómo enfrentamos esto. Y solo a título informativo, este centro de rehabilitación trabaja genera entre 18 y 20 mil atenciones por mes. Y hablando de rehabilitación digital, creo que no hay cómo no hablar de las modalidades de rehabilitación digital. Cuando hablamos en rehabilitación digital, tenemos la teleatención o la atención digital, tenemos una teleconsulta médica, telemedicina y también la rehabilitación virtual, la terapia propiamente. Y tenemos también como forma de rehabilitación digital utilizada durante la pandemia los videos de orientación. Videos, voy a mostrarles los accesos, pero tuvieron una gran aplicación entre los pacientes que no podían presentarse a la terapia de manera presencial y que pudimos alcanzarlos
con estos videos, orientándoles las posturas disponibles en las plataformas. A ver, volviendo a la teleatención, usamos una plataforma integrada a nuestro sistema. A ver los números, hablando un poco de números, tenemos acá, a lo largo de este periodo, entre abril de 2020 y octubre de 2021, 11.161 atenciones, teleatención en telemedicina. Esto representa el 10% del total de nuestras atenciones en este periodo. Acá en naranja vemos las consultas, las terapias y en azul las consultas médicas. Todo esto sumado, tenemos los videos que ya les mostré. Hoy continúan activos con más de 30.000 visualizaciones. Esto muestra el impacto y el alcance de esta modalidad de atención. Aquí vemos una diapositiva que tal vez nos explique o responda a la pregunta. La rehabilitación digital llegó para quedarse. Cuando hablamos hoy en rehabilitación ambulatoria, no podemos ya pensar en rehabilitar al paciente independientemente del ambiente en el que vive, independientemente del cuidador que tiene, de la tarea que quiere realizar de una manera bien específica y medible. Cuando hablamos de esto, CIF, que es la Clasificación Internacional de Funcionalidad, tiene 3 pilares, 2 en realidad, que nos llevan a este concepto de rehabilitación virtual. Es decir, hoy, como objetivo de la rehabilitación, ya no pienso que mi objetivo es entrenar en la marcha, por ejemplo, sino en qué ambiente, en qué condiciones, enfrentando qué obstáculos, bajo la ayuda de qué cuidador. Eso es lo más importante. Esto nos asegura en una evaluación funcional tener idea de las capacidades del paciente, además de las modificaciones de la función y estructura del grupo, actividad y participación, las características del individuo, la tarea que quiere hacer y el ambiente en el que vive. ¿Y por qué esto es importante? Porque el gran papel de la rehabilitación digital, creo que por eso llegó para quedarse, está en el abordaje, en la continuidad del cuidado del individuo en el entorno en el que vive y que yo simulo en el ambiente terapéutico y puedo confirmar que esto sucede en el ambiente real en el que él vive. Esto es muy importante desde el punto funcional porque veo la aplicabilidad de lo que yo entrené en el ambiente en el que vive. De esta manera, yo puedo actuar de manera efectiva pensando en una rehabilitación funcional, en un abordaje preventivo. Y aquí me gustó mucho lo que el primer orador dijo, la integración entre la rehabilitación digital y la rehabilitación presencial, porque esta integración vimos que la rehabilitación digital no vino a reemplazar la presencial, sino, y tampoco es complementaria, vino como una forma de intersección y de unión muy fuerte con la rehabilitación presencial, en la que se logra estimular, por ejemplo, en terapia ocupacional. Tengo entrenamientos presenciales de actividad de la vida diaria en las que entreno o en un ambiente simulado, dentro de mi set terapéutico, lo llevo a su casa y veo cómo se da allí. Eso en rehabilitación funcional. Y cuando hablo de rehabilitación digital, tenemos que recordarle el abordaje preventivo que puedo tener de un paciente que está en un postoperatorio, necesita rehabilitación, y puedo transmitirle de manera digital una serie de orientaciones que pueden prepararlo para iniciar el proceso de rehabilitación física digital. Además, puedo darle un tratamiento precoz, prematuro, pacientes que están en lista de espera. Puedo tener un primer abordaje de estos pacientes bajo el punto de vista de rehabilitación funcional a ese paciente en lista de espera mientras espera para comenzar su terapia de manera presencial. Los resultados. Cuando hablamos de cuidados centrados en la persona, no hay nada más importante que su opinión. Entonces, aquí vemos una nube de palabras
En todas estas atenciones se hicieran investigaciones de satisfacción. Aquí tenemos un índice bastante satisfactorio por el inicio reciente del proceso, 81%, y una nube de palabras que destaca palabras como atención, profesionales, calidad, profesional, atención, óptimo, agradecer. Son palabras que muestran el resultado del trabajo enfocado en la rehabilitación digital. Y más que eso, les muestro opiniones de los pacientes que también se extrajeron de estas investigaciones. Perdonen algún error de portugués, porque lo escribí como lo dijo el paciente, exactamente, para no modificar nada de lo que dijeron. Opiniones como profesional calificado y tratamiento humanizado, trabajo calificado y humanizado, trabajo de mucha calidad y humanizado, atención y profesionalismo de los equipos. Fíjense, profesionalismo de los profesionales, la educación y el amor fraternal, trabajo dirigido, calificado y humanizado. Y aquí más adelante ellos dicen con relación a la propia rehabilitación, son investigaciones de teleatención, persona capacitada. Me gustaría aprovechar y elogiar al fisioterapeuta por su atención, muy práctico, conciliar una atención necesaria en casa es excelente, cordialidad de los profesionales y calidad, humanización que tienen con nuestros hijos, la gentileza y cordialidad, nada complicado y eficiente. La atención me sacó todas las dudas y la tecnología me facilitó mucho con los tiempos que vivimos. La teleatención permite una atención eficiente en el momento tan difícil y las tecnologías nos ayudan y es de muy buena calidad. Fíjense, las opiniones del paciente representan lo que ya les dije, pero resumiendo, la respuesta es sí, la rehabilitación digital llegó para quedarse y como una manera integrada, como ya dijo el doctor Pedrotti en su presentación, va a ser integrada y va a integrar cada vez más nuestros pacientes en el proceso de rehabilitación funcional, no solo durante la atención en sí, sino también para continuar con los cuidados durante el proceso de rehabilitación y después. El cuidado centrado en las personas es esto. Y aquí termino con una frase que me gusta mucho, que tiene mucho que ver con este momento, que sus esfuerzos desafían las imposibilidades, porque finalmente los grandes logros del hombre vinieron de aquello que parecía imposible. Y cuando decimos, ay, ¿cómo voy a hacer una fisioterapia virtual? ¿Cómo? No, es una rehabilitación funcional integrada a la función, al ambiente, al individuo, a la tarea, a sus objetivos. Y con esto conseguimos una rehabilitación mucho más completa que si fuera solamente presencial. Era esto lo que quería contarles. Estoy disponible para preguntas, discusiones. Muchas gracias. Una vez más. Muito obrigada, acho que você trouxe uma experiência incrível, sou Gracias, fue apaixonada. una experiencia increíble y esta última parte yo no la conocía y realmente muestra lo que es la rehabilitación, estar siempre, poder lograr lo que parecía imposible, ¿no? Y logramos hacer cosas maravillosas. Fueron 3 experiencias muy ricas, muy complementarias también. Pedro hablando de la telemedicina y con una visión más, primero episódica y después la relación del mundo físico y el mundo digital también y ahora integrados. Es muy bueno esta visión y yo creo que el camino realmente es ese, Natalia, hablando de la importancia del cuidado del colaborador y toda la importancia del cuidado de la persona. Al final de cuentas, se trata de un colaborador que cuida de personas y de hecho entrega lo que nos proponemos. Y la promoción de la rehabilitación, ¿no? Funcional, integrada, física y digital, que ciertamente también se desarrolló más debido a la pandemia, pero de hecho ahora logramos generar esta integración y ofrecer un cuidado adecuado, correcto. Entonces, felicitaciones por el trabajo que realizan. Tenemos un tiempo para preguntas, entonces voy a empezar haciendo una pregunta acá
de Priscila Pedrotti. ¿Cómo es el modelo de remuneración de los operadores de salud en la atención virtual? Es muy bueno, sí. Quiero aprovechar un poquito para felicitar a Fabio por el excelente trabajo que están haciendo. Hay una pregunta muy frecuente que se refiere a la cuestión de la humanización de la distancia y los testimonios que mostró muestran qué humanizado que está, qué humanizado que está. Realmente es muy bueno. Felicitaciones. Muchas gracias. El modelo, tenemos que ser creativos. Em, eh, se trata de un código específico de atención. Nosotros tenemos que hablar directamente con el operador. O sea, la operadora remunera el servicio en base a la cantidad de vidas que tiene acceso en forma ilimitada, ¿no? Provee un valor agregado a la asociación de ese operador y trae beneficio a toda la cadena. Entonces no tiene que buscar un servicio carísimo, se puede tener el servicio en casa y los operadores tienen menos consultas presenciales y, eh, y entonces se puede mejorar la vida de la población, tener mejor experiencia del paciente y del prestador de servicio también. Estamos generando por eso un servicio integral. Muchas gracias, doctor Pedrotti. Una pregunta de Antonio. Hay una serie de personas que han ido poniendo felicitaciones en el chat, ponen que buenos trabajos, felicitándolos. Antonio le pregunta a Natalia, ¿cómo era el compromiso de los colaboradores en el monitoreo de la COVID y qué se hacía para mantener la constancia en la comunicación? Sí, ese fue un punto de atención de nuestro equipo desde el comienzo. Entonces, ¿cómo hacer para comprometer a la gente para que pudieran atender nuestras llamadas y responder los mensajes? Y yo creo que un elemento diferenciador fue el primer contacto, o sea, el equipo ya estaba preparado para el primer abordaje y en ese primer abordaje poníamos algunos puntos que eran esenciales. ¿Por qué estábamos haciendo esa llamada? ¿Por qué le enviaríamos un mensaje o un email para saber cómo estaba? Le explicábamos la propuesta y el objetivo principal era hacer que el cuidado se diera de manera más cercana, poder hacerle un seguimiento de cerca, que los familiares también estuvieran en el radar y no solo el colaborador, y explicarle inicialmente que hubo una gran adhesión. Al principio era más baja la adhesión de los colaboradores en relación al contexto y aumentó mucho también los contenidos. Nosotros le hacíamos una propuesta de promover algunos hábitos y cambios durante la cuarentena. Entonces yo creo que ese fue un elemento muy importante, que fue el primer abordaje donde hubo, como dije en mi presentación, había un nombre, una persona, una referencia, alguien que estaba apoyando, que estaba allí ante cualquier dificultad. Entonces ahí nos mandábamos mensajes: enfermera, estoy con dificultades, tengo una señal de alerta, no sé qué hago, a dónde voy. Entonces fuimos creando realmente una relación mucho más profunda y estrecha con esa gente. El primer abordaje yo creo que fue muy importante. Gracias, Natalia. Una pregunta le hago a Fabio, y los que quieran comentar también pueden hacerlo. Una afirmación paradojal: la tecnología hace que el cuidado sea más humana. ¿Crees realmente que la tecnología puede hacer que el cuidado sea más humano? ¿No estás de acuerdo? ¿Cuáles son los contextos? Si pudieras desarrollar esa idea. Sí, seguro que estoy de acuerdo.
La experiencia nos mostró esto, a pesar de que es una paradoja cuando te encontrás con esa pregunta, pero ¿cómo? La tecnología genera distanciamiento y ese distanciamiento señala una humanización, pero cuando podemos comprometer al paciente de manera tal que participe en la determinación de los objetivos funcionales en los que vamos a trabajar. Él participa. Traigo un ejemplo. Hoy yo ya no rehabilito a un niño con parálisis cerebral sentado o parado. Ese chico tiene que pasar de sentado a parado, agarrar un juguete, o sea, tiene que ser algo bien medido, con la participación del paciente y de la familia en esos cuidados. Y cuando yo tengo la posibilidad de integrar ese objetivo establecido junto con la familia y con el paciente en el ambiente en el que él vive. Todo eso hace que el proceso sea más humano, por más que la distancia, pero es una distancia que acerca, porque por estar en diferentes ambientes, pero desde el punto de vista de la realización, yo entro en la casa del paciente y veo qué dificultades tiene por ejemplo, cómo agarra el juguete. Entonces yo puedo inclusive dirigir hasta mi tratamiento presencial en función de lo que yo veo en el ambiente en el que él vive. Entonces, muy explica, explicita, clara y permite ajustar los objetivos y uno ya tiene una conciencia sobre el ambiente en el que vive. Entonces, le digo, le voy a prescribir un andador, por ejemplo, para un chico que vive en una casa en donde no podría nunca usar o utilizar el andador. No. Entonces, yo creo que tenemos que pensar en eso. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Es muy diferente oír lo que dice la familia, diciéndome, no, en esta casa no puede manejarse con un andador. Entonces, cuando uno lo ve con la cámara lo que está sucediendo, es otra la realidad, es otra la propuesta y es un momento de acercamiento, o sea, es humanización total respecto de la pregunta que me haces, de esta supuesta paradoja. Flavia, voy a complementar lo que acaba de decir Fabio. Estoy totalmente de acuerdo con lo que él dijo. Es una pregunta muy frecuente. ¿La tecnología es solo un medio? Está en relación, o sea, son las personas las que se contactan independientemente del medio. Eso es lo que determina una relación entre paciente y médico, terapeuta o personal de salud. Son ellos lo que importa. Y la tecnología es un medio de acceso y nos sorprendemos. Yo incluso quería felicitar a Natalia el trabajo que hizo. ¿Qué es esto? Se sorprendería la gente de saber que la tecnología, ese acercamiento con los colaboradores fue un teléfono, no tiene nada de astronauta o de cosmos, es algo que existe hace décadas, pero se muestran los procesos. Entonces la telemedicina es 90% proceso y 10% telemedicina, y realmente la medalla es para las personas, para la gente. Perfecto, perfecto. Natalia, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, sí. Hablando de mi práctica como enfermera y cómo la tecnología lo permite entrar, tengo una mirada mucho más amplia porque hay un potencial increíble. Entonces, cuando pensamos no solamente no solamente para prescribir cuestiones de síntomas o enfermedades crónicas o hacer una gestión de medicamentos, de uso de medicamentos crónicos y también de intercambio entre los profesionales. Hay profesionales en diferentes lugares y podemos discutir un caso, podemos compartir experiencias y esto favorece el cuidado del paciente. Entonces yo quería agregar este dato que es muy importante, que también conectarse entre los profesionales, ¿no? Sí, muy bueno. La tecnología acerca, ¿no? Creo que el mensaje fue claro para todos y tenemos que usarla de la mejor manera posible.
Fueron ejemplos excepcionales los que trajeron. Bueno, creo que tenemos 2 minutitos y haría una pregunta a todos ustedes. Si quieren, ya para hacer un cierre, cada uno de ustedes. Susiana pregunta acá, ¿cuáles son los recursos necesarios para ofrecer este tipo de servicios? ¿Se aplica a todos los pacientes? Creo que se tiene la percepción de que es complicado, que es muy complicado usar la tecnología, lo digital. Pedrotti lo dijo, se puede hacer por teléfono, ¿no es cierto? O sea, ¿qué recursos son necesarios? Bueno, puedo empezar, puedo decirles que depende del foco, qué es lo que uno necesita, desde una conversación por mensajería, algo bien común, un mensaje de texto, y un teléfono, videollamada, 95% hacer una llamada, no se necesita más que un smartphone con una con una cámara, un teléfono y tener internet que cada vez está más presente. Deben haber escuchado hablar de ciertos dispositivos, todo eso agrega, sí, pero no es fundamental para una buena consulta. Entonces, esa videollamada, entonces 90% proceso, saber cómo atender y 10% de tecnología y podemos hacer algo bueno en telemedicina. Bueno, creo que Natalia podría continuar. Yo creo que es súper importante poder conocer la población, quién es la población que uno va siguiendo, porque la tecnología está disponible para todos. Entonces tenemos que comprender cuáles son las personas que tienen dificultades y cómo podemos acceder hasta ellos y pensar y tener una mirada más poblacional. Era eso. Gracias. Gracias. Fabio. Yo creo que respondiendo a la pregunta, el doctor Pedrotti lo explicó muy bien. Realmente lo necesario, por más que parezca complicado, son sistemas simples. Se necesita una plataforma en principio. Para una videollamada hace falta una plataforma con un sistema de conexión, puede ser una atención por teléfono. Y no podemos olvidarnos de los videos orientados, que son también una forma de rehabilitación digital. Ahora, para que sea aplicable a todos, bueno, los recursos, hoy, como dijo el doctor Pedrotti, hoy casi todos tienen un smartphone, pero enfrentamos, sí, problemas de conexión, además de en Ibirapuera y en todo Brasil, y hay una unidad que trabaja solamente con gente del SUS, del Sistema Único de Salud de Brasil, y son personas de clase económica, de clase baja, y tienen problemas de conexión, sí, pero pudieron recibir llamadas telefónicas simplemente por teléfono, y uno puede llamar y saber muchas cosas y intercambiar mucho. Entonces, al principio está disponible y se aplica a todos los pacientes, no solamente en forma correctiva, sino también en forma preventiva. Hay una pregunta y la voy a responder ahora. El contacto inicial en rehabilitación se hace en forma virtual. Como dije, la rehabilitación digital no viene a reemplazar la presencial, es para caminar juntos, para ir juntos. Entonces, el primer contacto puede estar mientras está en lista de espera, ya puedo hacer un abordaje. Entonces, lógicamente, para una buena rehabilitación es necesario, sí, el contacto presencial. Sí, no lo reemplaza, no lo reemplace. Lo dije bien desde el comienzo, pero está disponible y accesible a todos los pacientes, salvo algunas dificultades que pueden solucionarse. Muy bien, surgieron muchas preguntas y comentarios, no pude leer todas, pero realmente muchas gracias a todos ustedes por la interacción y las preguntas están disponibles. Si desean podrán responderlas o tener los contactos. Quiero agradecer la participación de todos ustedes por haber compartido su experiencia respecto del cuidado digital y el cuidado centrado en la persona.
persona. Muchísimas gracias. Fue un privilegio estar en esta mesa. Y para cerrar, creo que tenemos una actividad que va a ser dirigida por Diego. Diego, por favor, Ceballos, ¿podrías asumir? Tenemos una entrega de premios. Muchas gracias, Natalia, doctor Pedrotti, Fabio, muchas gracias.